Buenas tardes, bienvenidos todos sean al Simposio de Estreses Abióticos, una aproximación para mitigar sus efectos a través del mejoramiento genético en un contexto de cambio climático. El mejoramiento genético tanto de plantas como de animales, junto a sus disciplinas asociadas, ha estado y está siempre alerta a las necesidades del medio. A través de los años, en el caso de las plantas, ha resuelto importantes problemáticas a través de sus principales objetivos, que son lanzar cultivares estables y de alto rendimiento, adaptados a ambientes de diferente calidad, tolerantes y o resistentes a estreses bióticos y abióticos, y con calidad mejorada de acuerdo a las demandas dinámicas de los consumidores. Desde hace muchos años en nuestro planeta se está produciendo un cambio climático. El incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera está ligado a un aumento de la temperatura global que ha sido de más de 1 grado desde 1880. Debido a que las emisiones de los gases de efecto invernadero no se han reducido, por el contrario, se han aumentado, existen proyecciones de aumento de entre 1 y 3,7 grados hasta el año 2100. El cambio climático impacta en el sistema agropecuario, tanto en plantas como en animales. El aumento de las temperaturas, el estrés ocasionado por ellas, la variación de los patrones de pluviometría, el aumento de los eventos extremos y el incremento de las concentraciones de ozono van a causar una reducción en la productividad agropecuaria. Por otra parte, el incremento del nivel del mar como consecuencia del aumento de la temperatura global va a provocar pérdida de tierras cultivables, intrusión marina en acuíferos y un aumento de las sales en los suelos. También el desarrollo y aparición de plagas y enfermedades de los cultivos va a intensificarse con el aumento de las temperaturas. Diferentes modelos indican que por cada grado de incremento de temperatura a nivel global, la reducción de la productividad agrícola podría rondar entre un 6 y un 10% dependiendo del escenario. Para lograr una producción sostenida de alimentos es necesario lanzar genotipos tolerantes y o resistentes a diferentes estreses abióticos y así expandir las fronteras agropecuarias. El tema está instalado desde hace mucho tiempo y es por ello que diferentes grupos interdisciplinarios de trabajo cuentan con importantes resultados que deben ser tomados por los mejoradores de plantas y animales para cumplir una vez más con sus objetivos. Dicho esto, en este simposio he reunido a 3 investigadores de diferentes países que abordan el tema de la tolerancia y o resistencia de factores abióticos proclives de causar estrés desde diferentes lugares en el contexto del cambio climático antes mencionado. En primer lugar, le quiero dar lugar a la exposición al doctor David Ramírez, de Perú. El doctor Ramírez es ecólogo, científico de la División de Ciencia de Cultivos y Sistemas del Centro Internacional de la Papa, el CIP, y lidera el Laboratorio de Ecofisiología y Modelación de Cultivos y Sensoramiento Remoto. Obtuvo el grado de biólogo por la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Perú. Cuenta con un doctorado en restauración de ecosistemas y su diversidad biológica por la Universidad de Alicante, en España. Fue preseleccionado en 2015 para el Premio Científico Joven Luis Malasís y recibió el Premio al Mérito Antúnez de Mayolo 2015 por investigación en ciencia de parte de la Academia Peruana de la Ciencia y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Cuenta con 12 años de experiencia en docencia universitaria e investigaciones ligadas a la ecología vegetal y ecofisiología de cultivos, y se desempeña como profesor visitante de la Universidad Nacional Agraria La Molina en el doctorado de recursos hídricos. Posee 46 publicaciones en revistas de factores de impacto, incluyendo coautoría en artículos publicados en las revistas Science y Nature, y su investigación se centra en el manejo del riego para permitir un ahorro significativo de agua sin reducciones en el rendimiento de tubérculos, rasgos de hojas que resaltan las respuestas funcionales de las plantas a la sequía,
Resistencia de los cultivos para ayudar a resolver la creciente restricción de agua para la agricultura ante el aumento de la demanda de alimentos y cómo la estructura de la vegetación interactúa con los procesos multifuncionales de ecosistemas. Bueno, dicho esto, le dejo lugar al doctor Ramírez para su exposición. Muchas gracias por la invitación de participar en este interesante simposio y, bueno, y hermanarnos en el conocimiento latinoamericano para afrontar el cambio climático. Hoy día les traigo entonces un poco las experiencias que hemos tenido desde el Centro Internacional de la Papa para un poco estudiar la sequía y para sobre todo ver cuáles son esos rasgos en este cultivo que nos permite, bueno, por un lado, seleccionar genotipos más tolerantes, pero por otro lado también manejar el recurso hídrico. Muy bien, entonces como un tema de contexto, básicamente tenemos que vamos a hacer más en el futuro, ¿sí? 9 billones predichos, 9.000 millones predichos para el 2050, lo que va a implicar pues alrededor de 2,5 a 3 veces más de cantidad de agua que vamos a necesitar, ¿no? Digamos que esta necesidad se contrapone con algo que ha venido, que viene sucediendo en relación al cambio climático, y el último reporte del IPCC, el sexto reporte, pues nos ya confirma básicamente que esto ha sido, digamos, gatillado por actividad humana, ¿no? El aumento de temperaturas ya, según modelaciones y según los estudios, pues digamos, un causal por nuestras actividades antropogénicas. Y esto está causando, como todos sabemos, eventos extremos, sequías, inundaciones. La FAO pues menciona que 25% de los alimentos se pierden por eventos extremos, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, una necesidad, pero por otro lado también un desafío. Si hablamos de la agricultura, bueno, básicamente tenemos que esta es una actividad que, si bien es vital, ya también se está comenzando a ver que, bueno, ya se ha visto que es una actividad que de alguna manera, pues, por un lado, implica emisiones, ¿no? Importantes, pero por otro lado también el consumo del agua dulce, ¿no? Hasta el 80% del agua dulce global es, digamos, bueno, utilizada por la agricultura, ¿no? Entonces, ahí tenemos bueno, el cambio climático y por otro lado también esta actividad de la agricultura. Cultivos de importancia como la papa, es el tercer cultivo, digamos, de consumo más importante en el mundo. Tiene su peculiaridad en relación a la respuesta a la sequía, y lo que sucede es que su sistema de raíces no es tan profundo como otros cultivos, y pues se dice que este cultivo de importancia tiene una sensibilidad alta a la sequía, ¿no? Entonces, con más razón aún, después de lo que les he mencionado, pues vale la pena entonces, bueno, trabajar en esta línea relacionado a la optimización del agua, relacionado bueno, cómo de alguna manera pues enfrentarnos a esta sequía para poder mantener este cultivo de importancia. Entonces, por un lado tenemos sistemas o mejor dicho, medios por los cuales nosotros podemos adaptarnos al cambio climático. Uno de ellos es el manejo del agua. Despilfarramos agua, y eso, bueno, ocurre en las ciudades, pero ocurre también en la agricultura. Muchas veces, pues, cuando hay agua en los sistemas irrigados, no la utilizamos, digamos, apropiadamente, y esto lo que pues, origina son desgastes, no solamente, pues, en el agua, sino también en el suelo mismo, y problemas en la salinidad, que ya vienen charlas muy interesantes sobre este problema, ¿no? Y bueno, en fin, vale la pena entonces manejar el agua eficientemente, y a su vez, o utilizar, digamos, métodos que me permitan optimizar estos calendarios de riego, ¿no? En fin, hemos trabajado algunos aspectos como el riego alternado, como ven aquí en la animación, es decir, en un momento regar un surco y en el siguiente momento regar el que había estado, digamos, se le había dejado secar, ¿no? Y dejar secar el que ya había sido irrigado. Ese es el riego alternado o riego parcial de raíces. Pero por otro lado también está en seleccionar genotipos cada vez pues, más tolerantes o resistentes, ¿no? Entonces ahí también hay un tema importante en relación a cómo podemos acelerar el breeding, cómo podemos acelerar a su vez el fenotipaje y el genotipaje utilizando rasgos apropiados. Entonces,
Mi charla trata sobre rasgos en este cultivo y aquí publicamos un review en 2013, en el cual nosotros pues hacemos una especie de, bueno, de listado de los principales rasgos o traits en inglés, ¿no? Que se utilizan para justamente pues evaluar tolerancia en este cultivo, ¿no? Tolerancia a la sequía. Y bueno, y si hacemos una categorización de los mismos, podemos ver que hay algunas variables o algunos rasgos digamos, sus cambios se presentan de manera más lenta que otros, ¿no? El cambio en biomasa, por ejemplo, ¿no? El cambio en la cobertura, el cambio en el crecimiento de las raíces, es más lento, de hecho, que otras variables que yo domino, variables de respuesta, digamos, más rápidas, ¿no? Que por ritmo circadiano, digamos, pueden variar incluso durante el día, ¿no? Como la conductancia estomática, el ciclo de Santófilas, por ejemplo. Entonces, tenemos rasgos que podemos dividir en rasgos digamos, de respuesta lenta y rasgos de respuesta rápida. Y estos rasgos me van a permitir justamente, y los he remarcado con el mismo color que la diapositiva anterior, me van a permitir, por un lado, trabajar el lado de tolerancia, el lado de las variables en verde, y en azul, pues, va en el manejo del agua. Y eso es un poco lo que les quería comentar hoy día acerca de lo que tenemos. Para esquematizar más esto, si nosotros, por ejemplo, evaluamos la concentración de clorofilas en las hojas a lo largo del día, y por otro lado, a lo largo del día también evaluamos la conductancia estomática, pues vemos lo que un poco les decía, ¿no? Esto en situaciones de estrés, digamos, y en situaciones control, pues en el caso de la concentración de clorofilas, que es una variable de respuesta, digamos, lenta, ¿no? Vemos que no hay diferencias significativas a lo largo del día, pero sí las vemos en el caso de la conductancia estomática, ¿no? Un poco para esquematizar esta idea. Yéndome al primer grupo de variables y yendo más a la parte de tolerancia, bueno, pues comenzamos a hacer algunas evaluaciones de experimentos de restricciones hídricas en las plantas y nos dimos cuenta de un proceso bueno, que había estado sucediendo antes, pero que realmente, digamos que no le habían llamado, no se había llamado la atención en su momento. Y resulta que las plantas bajo estrés, las hojas de las papas que se encontraban bajo estrés se verdeaban más que las que se encontraban en control, ¿no? El verdor, entonces, claro, digamos, lo asumimos como digamos, un rasgo bueno, de bonanza, ¿no? Las plantas se encuentran más verdes, en fin, se encuentran mejor, pero no. En este caso ocurría lo contrario. Y esto nos comenzó, aquí tienen las unidades SPAT, por ejemplo, como un ejemplo, un instrumento que me permite hacer evaluaciones de clorofila instantáneas, por así decirlo, por método de transmitancia. Bueno, entonces decidimos hurgar un poquito más en esto del por qué las plantas bajo estrés se verdean más. Bueno, y entonces comenzamos a hacer evaluaciones a lo largo, este es el día después de la siembra en 3 genotipos, y estos son los valores, digamos, los valores en unidades SPAT, que es de este instrumento, que están relacionados a la concentración de clorofila. Los círculos en blanco son los controles y en negro están pues las plantas sometidas a sequía, y efectivamente encontramos que las plantas en sequía, entre los 3 genotipos, tenían un pico, ¿no? De incremento de concentración de clorofilas o unidades SPAT en relación a las controles. Entonces, vimos que esto, bueno, pues dijimos, oye, y esto qué interesante, vamos entonces a indagar un poco más, y este rasgo de acá lo llamamos pues amplitud de clorofila. Es que ven ahí la ecuación. Pero por otro lado, también encontramos que hay una cierta tasa de descenso, ¿no? Que en sus casos es mucho más rápida, ¿no? Como en el caso de este genotipo de Ciré, por ejemplo, y en otro caso, como en el caso de Sarnaf, por ejemplo, otro genotipo, pues esta tasa, digamos, es más lenta, o sea, pérdida de concentración de clorofilas. Y bueno, pues también decidimos hurgar un poco más en esos rasgos, ¿no? Y su, bueno, relación con la tolerancia a la sequía. Bueno, después de algunas publicaciones, no voy a centrarme mucho en ello, pues nos dimos cuenta que justamente este rasgo estaba relacionado con el grado de, en este caso, sensibilidad a la sequía, es decir, mientras más se verdeaban estos genotipos, eran más sensibles a la sequía, ¿no? Este es un índice de sensibilidad, de susceptibilidad, perdón, a la sequía. Entonces, bueno, ahí nos comenzamos entonces a encontrar esas relaciones causales y bueno, resulta que estos rasgos, este rasgo de verdor es fácil, bueno, en fin, es económico en todo caso para poder evaluar, ¿no? A comparación de otros rasgos. Y por ahí entonces viene la cosa. Cuando comenzamos a hacer un experimento muy interesante acerca de, bueno, en fin, esto tiene todo detrás una historia y estaba metida ahí la NASA también porque
publicamos un artículo en International Journal of Astrobiology, y resulta que pues el desierto, bueno, es el desierto de Atacama, en la parte sur de Perú, pues resulta que es muy análogo, digamos, en el mundo, el más parecido, digamos, a lo que podría ser el regolito marciano, y comenzamos a analizar pues cómo se comportaban nuestros genotipos elite de tolerancia a este material. Bueno, pues acá había problemas de salinidad, y bueno, resulta que este trait, este rasgo de concentración de clorofilas, pues también mostraba que aquellos que se verdeaban menos, ¿no? O que tenían menos amplitud, estaban relacionados con un mayor rendimiento en estas condiciones, digamos, de alta salinidad. Estamos viendo que esto también se daba en salinidad. Pero claro, la sequía o las restricciones hídricas dependen de los escenarios. No es lo mismo una sequía simulada, en donde tú pues hagas una restricción hídrica de un determinado porcentaje de la humedad del suelo, a lo que llamamos acá una restricción hídrica a largo plazo, ¿no? A que si tú interrumpas por ciclos la sequía, ¿no? Y nos preguntamos, oye, esto de los escenarios de sequía realmente tienen de alguna manera pues una relación con a su vez con estos rasgos que hemos visto, es decir, esta concentración de clorofila y senescencia se comportan igual en diferentes contextos hídricos, y esto lo hicimos en la China con mis estudiantes allí, y bueno, pues la respuesta es que no. Depende de qué tipo de sequía estemos hablando, es que los rasgos funcionan de mejor o menor manera. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? En algunos casos aquí, o en otros casos, pues vemos acá nuestra digamos, pendiente, por ejemplo, de la clorofila, va muy bien en el rasgo que habíamos estado estudiando, es decir, en una sequía a largo plazo, pero no hay una buena relación, ¿no? Cuando hacemos una sequía, digamos, a corto, digamos, a corto plazo, es decir, por pulsos, ¿no? La amplitud de clorofilas va muy bien, en fin. Entonces, el mensaje es que depende, ¿no? Y hay que tener en cuenta aquí, cuando trabajemos de mejoramiento, que dependiendo del tipo de sequía que se haga, pues podemos obtener resultados distintos. Bueno, lo que hicimos entonces oye, podemos hacer esto de manera, bueno, pues más extensiva, ¿no? Porque estás trabajando con 4 o 3 genotipos o 7, pero ¿qué pasa? Que en los planes de mejoramiento pues tienes ahí muchísimos genotipos, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar esos conceptos utilizando otros métodos como métodos cámaras multiespectrales, digamos, en drones, ¿no? Y ver si esto se puede a su vez bueno, obtener, digamos, algún tipo de rasgo relacionado a lo que habíamos visto. Y bueno, hemos comenzado a hacer algunas evaluaciones ya, ¿no? En relación a esto. Bueno, utilizando también cámaras multiespectrales, pero algunas de ellas de manera manual y otras en drones, ¿no? Y viendo, digamos, algunos análogos a lo que sería, pues, esa amplitud, ¿no? De clorofila y a su vez esa senescencia. Y bueno, todavía estamos analizando los resultados de estos experimentos, porque la idea es pasar, pues, de la hoja o de la planta, pues, digamos, al canopy, ¿no? A evaluaciones más extensivas, ¿no? Pero al parecer sí hay buenos resultados en relación con esta pendiente de la clorofila. En este caso, pues, la clorofila obviamente está basada en un índice de reflectancia, ¿no? Que nosotros, bueno, detectamos con las cámaras, ¿no? Y bueno, y esto también parece suceder en otros experimentos que hemos tenido, digamos, en el área de mejoramiento, en donde estamos viendo, pues, que hay un índice el índice de clorofila, ¿no? Bueno, basado, digamos, en rojo y en rojo y en rojo lejano, ¿no? A partir del cual estamos comenzando a hacer algunas relaciones con estos valores de tolerancia de los genotipos, utilizando métodos de cámaras multiespectrales para hacer evaluaciones a mayor escala. Bien, eso en relación a los primeros tipos de variables. ¿Y qué pasa con los otros tipos de variables? Con las variables de respuesta rápida, ¿no? Las variables de respuesta lenta, entonces, al parecer, por un lado, resumiendo, pues, podemos entonces, bueno, adquirirlas de manera sencilla, ¿no? El verdor es sencillo de determinar. Podemos tratar dependiendo del escenario de sequía, por supuesto, y teniendo en cuenta eso, ver digamos, escalar estas medidas hacia unas mayores escalas. Pero, ¿qué pasa con las respuestas de variación rápida?
Y bueno, pues no sé si se puede mostrar aquí el video, sí, sí, bueno, qué pena que ya, disculpen, pero esta es una cámara infrarroja que está, podemos ver cómo la planta de la papa se mueve, ¿no? Y estos ángulos foliares se mueven, digamos, dependiendo pues de la hora, ¿no? Es decir, que los ángulos foliares, el movimiento de las hojas, tiene un ritmo circadiano, y así como pues los ángulos de las hojas que vemos acá, también la conductancia estomática, ¿no? Que es un rasgo que está relacionado pues con la apertura y cierre de los poros, de los estomas, también tiene regulación circadiana. Entonces, estos rasgos pues tienen una cierta peculiaridad, dependiendo de qué hora los tomes, ¿no? Bueno, pues te van a dar un resultado u otro. Y bueno, lo que decidimos es ir trabajando con algunos indicadores, como este indicador que es la conductancia máxima luz saturada, que, bueno, pues esto ya es el grupo de Medrano, de Flexas, de la Universidad de Islas Baleares, han publicado algo de esto, y resulta que este rasgo resulta ser, al parecer, el mejor indicador del estado hídrico de una planta. Y bueno, y este rasgo de la conductancia máxima porque se toma a media mañana, a luz saturada, porque nosotros fijamos el punto de saturación de luz, que es la luz a partir del cual la fotosíntesis es máxima, ¿no? Nos permitiría dar umbrales de si las plantas, ojo, estamos hablando del reino vegetal, es muy interesante esta perspectiva, no solamente de un cultivo. Pues resulta que conductancias estomáticas entre 50 a 150 milimoles de agua por metro cuadrado, pues si las plantas se encuentran en ese estadio, las plantas se encuentran, digamos, de manera, no se encuentran bien, ¿ok? Lo ideal sería que estuvieran, digamos, mayores de estos rangos, pero digamos, de alguna manera, pues si queremos determinar el estado hídrico para poder, digamos, recomendar riegos o recomendar incluso también manejo en general, ¿no? Deberíamos de tener las plantas mayores de este rango, ¿no? Bueno, pues si más bien se encuentran menos de 50 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo, podemos tener incluso estrés oxidativo y hay que evitar esos rasgos. Así que comenzamos a hacer mediciones de fotosíntesis, y bueno, y comenzamos a decir, oye, está bien, esto de la conductancia estomática, pues lo medimos con este analizador de gases, bueno, este medidor de fotosíntesis portátil, ¿no? Pero tenemos que ir hoja por hoja, otra vez, ¿no? El nivel de escala. Aparte, por supuesto, de lo caro que es ese instrumento, y por qué no relacionamos esta conductancia estomática máxima de luz saturada con termografía infrarroja, tomándoles con cámaras termales a las plantas. Si las plantas se encuentran bien hídricamente, abren los poros, y si los poros están abiertos, la planta transpira, y si transpira, su temperatura se reduce, ¿no? Ocurre lo contrario si los poros están cerrados, donde la planta se calienta. Hicimos entonces comenzar a trabajar estas cámaras infrarrojas para comenzar a ver de detectar estos umbrales. Y a partir de ahí, pues, comenzamos a trabajar con cámaras infrarrojas manuales, ¿no? Y calcular lo que se llama el índice de estrés hídrico del cultivo, que tiene que ver con la temperatura del follaje y con dos tipos de temperatura, una temperatura húmeda y una temperatura seca. La temperatura húmeda mimifica cuando las plantas se encuentran transpirando a tope, por así decirlo, ¿no? Y la seca, pues si las plantas tienen cerrados los estomas, ¿no? Este índice toma valores cercanos a 1 si es que la planta se encuentra muy estresada, ¿no? Porque esta temperatura del dosel se asemeja a la temperatura, pues, esta seca, ¿no? Y esto toma valores cercanos a 1. Bueno, pues publicamos un artículo aquí en donde vemos esta relación, ¿no? Y la relación entre la conductancia estomática máxima, luz saturada, y este índice de estrés hídrico del cultivo, y determinamos dos umbrales, ¿no? A partir de un umbral de riego, ¿no? Ese estado hídrico que les comentaba, a partir del cual las plantas se encuentran bien, ¿no? Y un umbral, digamos, de severidad, ese que deberíamos de evitar, ¿no? ¿Para qué? Para poder, digamos, optimizar el momento, digamos, cuando sí deberíamos de regar o no deberíamos de regar. Bueno, en fin, esto también lo hicimos con unos termómetros infrarrojos, con estos que nos miden en la pandemia la temperatura, ¿no? Para ver esto. Y bueno, comenzamos a analizar varios experimentos y resulta que obtuvimos el valor 0,4 del índice de estrés hídrico del cultivo como un valor umbral, a partir del cual podríamos garantizar más de 30 toneladas por hectárea, lo cual está muy bien, ¿no? Y esto lo vimos con varios experimentos allí. Hicimos un poquito a su vez, porque esto vino de fondos del Banco Mundial a través del Ministerio de Agricultura de Perú, del Programa Nacional de Innovación Agraria, y comenzamos a hacer también diseminación de estas tecnologías para que a través de cámaras termales se calculen estos umbrales, ¿no? Y creamos también softwares
porque las imágenes termales y las imágenes visibles están en diferente resolución, y entonces hay que hacer un proceso de alineación para solamente obtener el valor de temperatura de los píxeles verdes, etcétera. Bueno, en fin, esto lo hicimos con software de acceso abierto. Y básicamente lo que comenzamos a analizar fueron umbrales de riego. Es decir, comenzamos a testar la hipótesis si realmente este 0,4 era el cero que me permitía o no, bueno, pues economizar agua, pero no penalizar el rendimiento, ¿no? Entonces, hicimos varios experimentos, básicamente quedémonos con el tratamiento 2, es decir, si la planta va subiendo su índice de estrés hídrico del cultivo, cuando llega a 0,4 regamos, ¿no? Este es el tratamiento, digamos, el 2. Bueno, lo comparamos con un control, como siempre. Comparamos tratamientos un poquito más severos, como el 0,6, el 0,7, ¿no? Pero la idea era esa. Y bueno, en fin, eso lo hicimos para riego por goteo, riego por gravedad. Y básicamente de los resultados que hemos obtenido es que, bueno, la verdad, no hay diferencias entre el riego por goteo y por gravedad. Recordemos que el riego por gravedad, este riego en el cual se abre el agua con un determinado flujo y entre comillas, inundan los surcos, ¿no? Pues gasta más agua que el riego por goteo, ¿no? Bueno, y aquí lo que básicamente obtuvimos que si utilizamos nuestro umbral, ¿no? de 0,4 de estrés hídrico del cultivo en relación al control, en riego por goteo podríamos ahorrar hasta 450 metros cúbicos por hectárea, mientras que métodos estos por gravedad, riego por gravedad, hasta 600 metros cúbicos por hectárea. Si nosotros utilizamos el riego por goteo y lo comparamos con el de gravedad utilizando umbrales, podríamos entonces ahorrar hasta casi 2.000 metros cúbicos, porque es un montón de agua. Entonces, vemos pues cómo la tecnología y cómo la relación con los rasgos nos permite manejar el recurso hídrico para hacer optimizaciones. En fin, ya para terminar la charla, pues básicamente lo que queremos hacer es hacer mediciones de este tipo, a su vez, pero más extensivas, utilizando índice de estrés hídrico del cultivo, ¿no? Pero a través de cámaras térmicas, y de ahí ir al satélite, porque ahora ya hay información satelital muy interesante que utilizando métodos de downscaling, después podemos, digamos, hacer y tomar decisiones, digamos, a una escala cada vez mayor, y crear, digamos, estos mapas, ¿no? Donde digas, bueno, pues sí, mira, aquí está estresado el cultivo, ¿no? Y mira, hay que regarlo, ¿no? Pero sobre todo esta parte, la otra parte no, todavía no. Entonces, esa es la idea. Hay que hacer la tecnología más barata, y bueno, pues tenemos acá un aplicativo conectado a una cámara termal pequeñita, ¿no? El TipZip para Android lo hemos creado, y bueno, está también a disposición, todo en acceso abierto. Todas las publicaciones también que les he puesto están en acceso abierto, y la idea es entonces abaratar la tecnología de $7,000 que costaban esas cámaras termales a un aplicativo con una cámara pequeña a $200, ¿no? Diseminar las tecnologías. Nos fuimos a la India para ver un poco esto del manejo del agua, ¿no? Y bueno, y esto es lo que les tenía preparado para contarles. Yo quiero terminar agradeciendo a mi equipo de trabajo, a todos los chicos, pero también a nuestros donantes, como les dije, Banco Mundial, en este caso el Ministerio de Agricultura, el Programa Nacional de Innovación Agraria, y finalmente al programa de raíces tuberosas y bananas del consorcio CGIAR. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Doctor Ramírez, muchas gracias por tan interesante y copiosa exposición. Les quiero decir al público que vamos a hacer las preguntas al final de del simposio. Así que ahora vamos a continuar con el siguiente disertante, que es el doctor Simón Ruiz Lara. El doctor Ruiz Lara es doctor en biología molecular de la Universidad Politécnica de Cataluña. Fundador y primer director del programa de doctorado en Ciencias, mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca, director del Laboratorio de Genómica Funcional del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Actualmente dirige el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. Tiene más de 30 años trabajando en la línea de investigación que estudia los mecanismos celulares, fisiológicos y moleculares
de la respuesta al estrés por salinidad y sequía en las plantas. Cuenta con una larga trayectoria en docencia de pre- y posgrado y también de publicaciones en revistas de corriente principal, Scopus, además de una patente concedida en Chile y Estados Unidos de tolerancia a la sequía en plantas. Así que, doctor Ruiz Lara, lo dejamos con el público. Bueno, muchas gracias, doctor Ruiz Lara, por tan asombrosa presentación. Hasta yo la pude seguir. Así que vamos a continuar con la siguiente simposista para dejar las preguntas para el final. Muchas gracias, doctor Ruiz Lara. Gracias Bueno, a ustedes. ahora es el turno de la doctora Edith Taleisnik, de Argentina, que es bióloga por la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una maestría en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y un doctorado en la Universidad Ben Gurion del Negev, en Israel. Actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina, el CONICET. Está adscripta al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Es directora del doctorado en Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y miembro de la Academia Argentina de Agronomía y Veterinaria. Ha sido becaria y posteriormente colaboradora activa y miembro del directorio de la International Foundation for Science, el IFS. Junto con otros colegas participó en la creación de la Red Argentina de Salinidad, la RAS, y presidió la institución desde 2005 hasta 2016. Ha impartido cursos de fisiología vegetal para estudiantes de agronomía y cursos de posgrado nacionales e internacionales sobre mecanismos de tolerancia de las plantas a la salinidad. Su investigación se centra en los mecanismos de respuesta y tolerancia de las plantas a las condiciones salinas y alcalinas, principalmente en las gramíneas forrajeras. Bueno, dicho esto, Edith, adelante. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecida, muy honrada de participar en este simposio y realmente muy interesantes las presentaciones anteriores. Yo voy a comenzar a compartir pantalla en este momento. Si es que encuentro mi presentación, aquí está. Y ¿ustedes la ven? Sí. Sí. Bien, así que bueno, nuevamente muchísimas gracias y ya les voy a explicar específicamente de qué voy a hablar al hablar del temario. Pero en primer lugar quiero agradecer o quiero mencionar, voy a sacar la tirita esta, ahí está. Quiero mencionar quienes han participado en la obtención de los datos que les voy a presentar. En la mano derecha ven los que han sido mis becarios, que actualmente muchos de ellos son investigadores, y a mano izquierda ven los profesionales con los que he interactuado, argentinos, el ingeniero Héctor Pérez, la doctora Bustos, el doctor Gustavo Schraub, la doctora Luna a nivel internacional, principalmente con el doctor McQueen Mason en Inglaterra y Gerrit Bimster en Bélgica. Quiero agradecer muy especialmente a las instituciones que nos han apoyado para la obtención de los datos que les voy a presentar. Siempre hemos contado con el apoyo del semillero Oscar Pemán Sociedad Anónima, a quienes agradecemos profundamente, y hemos contado también con fondos nacionales del MinSit, del Fonsit y Fontar, de la Fundación Antorchas y obviamente del CONICET. Agradecer muy especialmente al CONICET, al INTA y a la Universidad Católica, que son todos aquellos que nos han permitido hacer este trabajo. Yo voy a utilizar datos muy viejos que tenemos, que hemos ido recabando acerca de los mecanismos de tolerancia a la salinidad en Clorija llana,
para vincular a los mecanismos con el mejoramiento para tolerancia a la salinidad. Y estos datos que, como reitero, después de haber visto los datos sobre el estado del arte que presentaron mis antecesores, yo hago la salvedad de que estos datos nuestros son datos viejos y nos sirven como excusa para reflexionar sobre el escaso progreso que ha habido en el uso de mecanismos fisiológicos para el mejoramiento para tolerancia a la salinidad. Todos ustedes saben seguramente que la salinidad es uno de los estreses abióticos que limitan la productividad agrícola. Aquí en este mapa, los lugares con colores distintos al gris de fondo de los continentes son lugares afectados por salinidad, por sodicidad o por la combinación de ambas condiciones, lo cual afecta aproximadamente 1.128 megahectáreas, que son 11 millones de kilómetros cuadrados a nivel mundial. Y como ven ustedes, en Sudamérica estamos entre las regiones que tienen condiciones de salinidad en los suelos. ¿Esto por qué no anda? Ahí está. El vínculo entre pastos forrajeros y salinidad. Ustedes ven a la izquierda la distribución de cabezas de ganado bovino en la Argentina en el año 2015. Estimo que debe ser similar, en realidad hay más cabezas de ganado actualmente, pero debe ser esa la distribución. Y esta distribución guarda relación con la distribución de áreas afectadas por salinidad en la Argentina. A propósito, he puesto esta parte del mapa transparente para que ustedes atrás puedan ver la distribución de ganado. Y en este mapa, las regiones salinas están ilustradas por estos colores, sódicas por gama del azul y salino sódico por el bordo. Y obviamente que a pesar de que algunos pastos forrajeros son tolerantes a la salinidad implica una reducción en el rendimiento en los pastos forrajeros. Aquí, en este gráfico, las barras sombreadas son resultado de rendimiento a campo luego de un año de implantación y en la época de implantación, y las barras claras son en campos no salinizados. Entonces, la intención o, digamos, el hecho de que se solapen la producción ganadera que se basa en el consumo de forrajes, que se solape con las áreas afectadas por salinidad, es un promotor del interés que este tema ha suscitado en la Argentina. En la Argentina tenemos, como Julia lo mencionó, creo una red de Argentina de Salinidad que nuclea tanto a profesionales como a productores interesados en el tema, y a través de esta red hemos generado varios materiales bibliográficos. Tienen ustedes algunos de los libros, o digamos, los libros que hemos generado auspiciados por la red. Recientemente hemos participado de un artículo que salió en Advances in Agronomy sobre la distribución y los problemas del conocimiento en salinidad a nivel mundial. Lo menciono este artículo no porque hayamos participado nosotros, sino porque es una puesta del día muy comprensiva acerca de la manera en que la salinidad va afectando diversas regiones geográficas y cuáles son los desafíos para afrontarla. En esta parte del gráfico observan ustedes la producción bibliográfica en el tema salinidad en la Argentina, excluyendo suelos, y como ven, ha existido siempre un marcado interés por los estudios que vinculan los forrajes con la salinidad por las razones que les mencioné recién. Antes de pasar al mostrarles qué estudiamos nosotros, quiero recordarles que el mejoramiento tradicional para tolerancia a la salinidad ha seleccionado para rendimiento. Y esto es algo que hay que tener muy en claro. Todos los genotipos, digamos, contra los cuales se
relacionan muchos de las pruebas de tolerancia a la salinidad son genotipos que han surgido de programas de mejoramiento tradicionales. En trigo, el benchmark es Carcia, y en arroz, Pocali o Nona Bocra son los genotipos considerados más tolerantes a la salinidad, en contra de los cuales se comparan otros y han sido seleccionados para rendimiento. En el caso de los pastos forrajeros, que aquí vienen ustedes en esta diapositiva, un listado de cultivares de Cloris gallana liberados en los últimos años, tanto en Australia como en Argentina, Argentina AR, Australia AU, tanto pastos tetraploides como diploides, y todos ellos han sido liberados también han sido mejorados para rendimiento. Yo me voy a referir específicamente a los resultados que hemos obtenido con el cultivar BOMA y con el cultivar que hemos desarrollado a partir de BOMA, que se denomina Épica INTA Peman. Reconocen el INTA y reconocen a la empresa Oscar Peman, que son los que nos apoyaron para obtener este cultivar. Bueno, para la implementación de un programa de mejoramiento para tolerancia a la salinidad en plantas forrajeras basado en variables fisiológicas, ¿qué necesitamos? Por una parte, conocimiento de las bases fisiológicas de las respuestas de estrés salino. Por otra parte, una vinculación de esas variables con el rendimiento en condiciones de estrés. Y también, y esto es fundamental, practicidad en la metodología de la detección de la variable en poblaciones de mejora. Y ya vamos a ver cómo este último punto ha sido crucial en el tema de la lentitud de la utilización de las variables con fines de mejoramiento. De vuelta se me traba esto, ahí está. Bueno, nosotros para comenzar este trabajo teníamos que tener un marco teórico con lo que se conocía acerca de los desafíos de las plantas que crecen en lugares salinos. Mucho de esto ya lo ha expuesto el doctor Ruiz Lara, pero digamos, resumiendo, las plantas que están en lugares salinos tienen el desafío de que tienen perdón, esto está mal. Ahí está. Que tienen la disminución en el potencial hídrico del sustrato por la presencia de las sales, presencia de iones potencialmente tóxicos para el metabolismo en exceso en el sustrato, fundamentalmente sodio, y un desbalance nutricional causado justamente por estos excesos de iones potencialmente tóxicos, y este desbalance nutricional puede manifestarse en déficit en la acumulación de potasio, nitrógeno, entre otros, en la planta. ¿Cuáles son los mecanismos a los cuales recurre la planta para mitigar este estrés generado por las sales en el sustrato? Por una parte, balance hídrico otorgado por compuestos orgánicos que bajan el potencial hídrico interno y permiten mantener la captación de agua por parte de la planta. Por otra parte, dado que el ion sodio puede ser particularmente tóxico, existe un control del acceso de iones a órganos de activo metabolismo, como son las hojas, y ya vimos en la locución del doctor Ruiz Lara cómo parte de los mecanismos que él mencionó también contribuyen al control del acceso de iones a la parte aérea. Y también lo mencionó él, la ubicación intracelular de los iones tóxicos. Estos son algunos de los mecanismos que contribuyen a la tolerancia a la salinidad. Otro marco conceptual que necesitábamos era el de conocer de qué manera, bueno, esto también lo mencionó el doctor Ruiz Lara, de qué manera se entiende el rendimiento en los pastos forrajeros. Y el rendimiento en los pastos forrajeros depende fundamentalmente
de la generación y la persistencia del área foliar. Lo que el producto agronómicamente consumible son las hojas. Entonces, la generación de las hojas, la generación del área foliar depende de actividades ubicadas en las bases de las láminas, en una zona denominada zona de crecimiento foliar. Y la persistencia del área foliar depende de las actividades en la parte expandida de las láminas, tanto las tasas de fotosíntesis, las actividades fotosintéticas, como la tasa de senescencia foliar, que es lo que resta actividad a la parte fotosintéticamente activa. Entonces uno puede empezar por hacerse diversas preguntas y uno entra al tema haciendo las descripciones de los efectos del estrés objeto del estudio sobre la planta objeto del estudio. Y en el caso de las plantas forrajeras nos podríamos preguntar cómo afecta la salinidad diversos aspectos del crecimiento de las hojas que están aquí. Ahora paso a mostrarles qué es lo que nosotros logramos averiguar en un primer momento. Nosotros hicimos análisis, por ejemplo, del crecimiento de las hojas en condiciones no salinizadas y en condiciones salinizadas. Estos son datos de longitud de las hojas a partir del momento en que la hoja aparece del cartucho de vaina, es decir, que la hoja se hace visible en estos pastos. Y como ven ustedes, la longitud final fue mayor en las hojas control que en las hojas salinizadas, y fueron distintas las tasas de crecimiento de estas hojas. Entonces, en las hojas control las tasas de crecimiento fueron mucho más altas y terminan antes que en las hojas de plantas salinizadas. Bueno, con esta descripción en mente, pudimos averiguar que estas diferencias en longitud final se debían a reducciones en las tasas de división y elongación celulares. También pudimos averiguar que los vasos cilemáticos que aportan el agua hacia las partes expandidas de las hojas tenían menor diámetro en las plantas salinizadas, es decir, y con ello tendrían un menor aporte hídrico. También vimos que había alteración de actividades enzimáticas de pared celular, algunas que contribuyen a la rigidización de las paredes, que explicaba una menor expansión, y otras que contribuían al efecto opuesto, al ablandamiento de las paredes, que podrían contribuir a mantener el crecimiento en el tiempo. También averiguamos que había ajuste osmótico con compuestos orgánicos. Bien, habíamos averiguado todo esto, pero para pasar de esta fase descriptiva a un establecimiento de relaciones causa-efecto, necesitábamos hipótesis que fueran verificables, y para eso necesitábamos germoplasma apropiado. ¿Y a qué me refiero? Germoplasma con un grado diferencial de tolerancia a la salinidad. Aquí está. En esa época, estos son datos de hace más de 20 años, en esa época caracterizamos los genotipos con RAPID. Antes les quiero decir algo que no dije hasta ahora. Los genotipos de este pasto de Cloris gallana, los cultivares, perdón, no genotipos. Los cultivares de este pasto no son como los cultivares de maíz o de trigo, que son todas las plantas idénticas. Los cultivares son poblaciones estabilizadas, que tienen un comportamiento homogéneo en su conjunto, pero que tienen diferencias intracultivares. Y averiguando tolerancia a la salinidad intracultivar, pudimos detectar dos genotipos que eran cercanos genéticamente, como les digo, por esta técnica viejísima que ya no se usa, que es el RAPID, que eran cercanos genéticamente, pero que tenían distinta tolerancia a la salinidad. Ese fue nuestro material contrastante. Y ustedes ven acá que exponiendo estos materiales contrastantes a un gradiente de salinidad, pudimos ver que el susceptible, que está marcado por las barras sombreadas, tenía una mayor proporción de hojas secas
que el tolerante, que es el marcado con las rayas claras, con las barras claras en un gradiente de salinidad. Y además tenía una mayor acumulación de sodio foliar, el susceptible, que el tolerante. Entonces, decidimos averiguar de qué manera se podía explicar esta mayor proporción de hojas secas en el cultivar susceptible. Y bueno, una de las cosas que pensamos que podía generar hojas secas es el estrés oxidativo, que es una consecuencia casi normal de las alteraciones en el tránsito de electrones durante la fase clara de la fotosíntesis. Y nosotros sabíamos que en el cultivar susceptible había una mayor efecto negativo de la salinidad sobre la fotosíntesis que en el cultivar tolerante. Y pensamos que eso podía generar estrés oxidativo. Me falta, ahí está. El estrés oxidativo se mide mediante la detección de un reactivo que se llama malón de aldehído, abreviado acá como MDA, que indica peroxidación de lípidos en membrana, con lo cual las membranas pierden su selectividad y eso puede generar la muerte de las células y eventualmente conducir a la muerte de las hojas, como es lo que se ve aquí. En el cultivar susceptible, los niveles de este reactivo eran mayores que en el cultivar tolerante. Pensamos también que había un mejor control del estrés oxidativo en el cultivar tolerante y bueno, entre otras cosas, averiguamos que una de las enzimas, que es la superóxido dismutasa, se expresaba con mayor intensidad en el cultivar tolerante que en el cultivar susceptible. Y otra de las cosas que vimos, que ya sabíamos que en el cultivar susceptible había una mayor acumulación foliar de sodio que en el cultivar tolerante, pudimos observar que en las superficies de estas hojas había glándulas salinas. Eso ya se sabía de hace muchísimo tiempo, que había glándulas salinas. Las glándulas salinas se detectan muy fácilmente en la superficie de las hojas porque excretan una solución salina al exterior, esta solución se evapora y quedan unos cristales de sodio depositados sobre las hojas. Entonces, a cada motita de estas claritas, esto está observado con una lupa, a cada motita corresponde una glandulita. Bien, observamos que en el cultivar, en el genotipo tolerante, había una mayor proporción de glándulas salinas que en el genotipo susceptible, y si había una mayor proporción de glándulas salinas, había también una mayor excreción de sodio al medio, lo cual podía explicar por qué los genotipos tolerantes tenían menor acumulación de sodio. Entonces, ¿qué conocimos en todo ese trayecto acerca de Chloris gallana? Conocimos las causas, algunas de las causas asociadas a la disminución del crecimiento foliar. Hidráulicas, el diámetro de los conductos cilemáticos, modificaciones de actividad enzimática de paredes celulares, disminución en las tasas de división y de expansión celular, perdón, ahí está. También pudimos asociar las hojas secas con la acumulación foliar de sodio y que en el control de la acumulación foliar de sodio participaba una presencia de una exodermis uberizada, que esto no les mostré, pero que existe en las plantas de Chloris gallana, y la suberización se incrementa en condiciones de salinidad. Y también supimos que la densidad de glándulas salinas asociada a tolerancia a la salinidad aparentemente estaba asociada porque había más en el genotipo tolerante y que había en el genotipo tolerante un control más eficaz del estrés oxidativo. ¿Qué de todo esto que está en este listado se ha utilizado con fines de mejoramiento? Lo único que se ha utilizado con fines de mejoramiento es la densidad de glándulas salinas. Aquí ven ustedes unos datos de un mejorador australiano,
reconocerán, si se acuerdan, los nombres de estos cultivares que estaban mencionados en la tabla que mostré al principio, y lo que se muestra acá es la densidad de glándulas salinas en función de las generaciones de mejoramiento, y como ven ustedes, a través del mejoramiento para tolerancia a la salinidad va incrementándose la proporción de glándulas salinas. Entonces, volviendo a lo que dijimos al principio, la implementación de un programa de mejoramiento para tolerancia a la salinidad basado en variables fisiológicas requiere el conocimiento de las bases, que ya lo habíamos visto, vinculación de las variables anteriores con el rendimiento bajo estrés. Las glándulas salinas se vinculan con un mayor rendimiento, y practicidad en la metodología para la detección de las variables en poblaciones de mejora. ¿Se imaginan ustedes que sería muy difícil seguramente en esas poblaciones de mejora detectar a lo mejor actividades enzimáticas vinculadas al ablandamiento de paredes celulares? Pero lo de las glándulas salinas es un carácter muy fácilmente fenotipable. Y aquí empezamos con las preguntas. Se señala repetidamente que a pesar del considerable progreso en nuestro conocimiento de las respuestas de las plantas a la salinidad, el mejoramiento para cultivos tolerantes a la salinidad ha sido lento, con progreso limitado en algunos cultivos como arroz y trigo. ¿Y por qué será esto? Por una parte, tal vez porque la tolerancia está asociada a múltiples mecanismos. En estrés hídrico también está asociada a múltiples mecanismos, no solamente el control del aporte de sodio a la parte aérea, hay muchísimos otros mecanismos que intervienen, por ejemplo, el control de las especies activas de oxígeno, el control de la pérdida de agua, todos ellos contribuyen al estrés salino, a la tolerancia al estrés salino. Entonces hay múltiples mecanismos, esa es la excusa principal, esa es la excusa más usada. Pero también hay falta de integración de información específica para cada etapa de la ontogenia. Muchas veces los estudios se hacen en etapas de la ontogenia, los estudios de tolerancia a la salinidad, que no tienen nada que ver con el desempeño del material a campo. Por ejemplo, estudios en germinación. Hay muy poca asociación entre la tolerancia a la salinidad en etapa de germinación con la tolerancia en etapas posteriores. Y eso también puede tener esa escasa contribución, puede tener que ver con un déficit en la caracterización de la dinámica de la salinidad en el medio destino. ¿Cuándo se produce la salinidad? ¿Se asocia, se solapa con las etapas de producción? También, tal vez por falta de disponibilidad de material genético para las pruebas, es decir, en el caso de mejoramiento tradicional, falta de disponibilidad de genotipos contrastantes. Fenotipificación fácil y confiable, es decir, de qué manera con un alto caudal se puede llegar a identificar a aquellos genotipos que tienen el carácter que uno desea incorporar. Otra de las causas, tal vez, de este pobre progreso es una débil asociación en la fenotipificación efectuada en condiciones controladas con el rendimiento a campo. Obviamente que todos los mejoradores se fijan que si el carácter es heredable. De eso no voy a hablar. Y finalmente, pobre vinculación con productores, que son los que tienen el ojo para lo que ocurre en el campo. Pero sobre todo, las causas han estado asociadas a la fenotipificación difícil, a la pobre asociación de la fenotipificación en condiciones controladas con el rendimiento a campo y con la vinculación con productores. Y uno de los ejemplos que, se sobreponen a este paradigma es el trabajo de la doctora Rana Moons en Australia,
donde logró identificar una característica asociada al aporte de sodio a la parte aérea en trigo duro, logró transferirla a genotipos susceptibles y verificar su implicancia en el control de sodio a la parte aérea, y finalmente verificó a campo si ese carácter también funcionaba a campo. Y se trataba de un mecanismo fácil de fenotipificar porque se pueden tomar miles de muestras en una parcela y después muestras foliares y después analizar la concentración de sodio en las mismas. Ella verificó que la inclusión del gen NAX2 en trigo duro podía incrementar el control de sodio de la parte aérea. Este es el genotipo sin transformar, esta es acumulación de sodio, este es el genotipo transformado, ya ven que la acumulación de sodio baja, y luego lo probaron a campo en campos con diversa salinidad. Aquí tienen, y verificaron que la introducción de ese gen otorgaba una ventaja relativa en el rendimiento en determinadas condiciones de salinidad, no en todas. Y las reflexiones acerca de las prioridades en los enfoques de investigación que realiza la doctora Ranamuz en ese trabajo que les mencioné, es que es importante hacer premejoramiento con variedades silvestres para mejorar la tolerancia a la salinidad de los cultivos, y que debiera haber una inversión significativa en trabajos a nivel de campo para comprobar realmente la contribución funcional del carácter que uno está tratando de promocionar como candidato a tolerancia a la salinidad, realmente probarlo a campo con metodología de fenotipificación del estado del arte. Entonces, a mí me gusta terminar con una reflexión que extraigo de un poema de Robert Frost. Y pienso con este poema si será necesario tomar otro camino, porque Robert Frost dice que dos senderos se separaron en un bosque y yo tomé el menos transitado, y eso ha hecho toda la diferencia. Yo creo que como investigadores en salinidad tenemos que también animarnos a tomar el sendero menos transitado. Eso es todo. Bueno, Edith, muchas gracias por tu presentación tan interesante. Y entonces vamos a dar el lugar a las preguntas. Espero las preguntas, entonces, si alguien tiene preguntas. Yo tengo una pregunta para el doctor Ruiz Lara. Bueno, entonces te vamos a dar el lugar. Simón, vos observás que las plantas que tienen estos genes con los cuales has trabajado y que participan en la compartimentalización del sodio en vacuolas de raíces, tienen más peso fresco. Y eso puede deberse a que mejoran el balance hídrico, seguramente, porque esa acumulación de sodio en vacuolas debe contribuir a bajar el potencial hídrico interno, y con lo cual se asegura la captación de sodio aún en sustratos de menos disponibilidad hídrica. Yo puedo hacer una pregunta al doctor David y a la doctora Edith también. Nosotros mirando, digamos, un poco tratando de fenotipificar también las plantas de Solanus chilense, detectamos, porque también encontramos un gen relacionado con eso, que el número de estomas cambia en la planta durante el estrés. Aproximadamente en el caso nuestro, a los 10 días, esta planta pierde toda la hoja y echa hojas nuevas.
Pero en las hojas nuevas, el número de estomas es considerablemente menor a las que tenía anteriormente. Yo quería hacer una pregunta similar, sí. Bueno, nosotros Bien. aislamos ese gen y hemos generado plantas de tabaco que tienen un número de estomas menor y efectivamente su rendimiento es mejor bajo condiciones de sequía. Pero sin embargo, encontrar el punto exacto de cuántos estomas son los necesarios es el problema, digamos. Entonces, como ustedes han trabajado, digamos, viendo conductividad estomática, ¿cómo han visto afectados, digamos, sus ensayos por esta variación del número de estomas y a veces hasta del tamaño de los estomas? Sí, bueno, en este cultivo no hemos entrado en tanto detalle en relación a estomas, pero sí en otras, en vegetación silvestre, donde hemos tratado de ver densidad estomática y también el índice estomático, es decir, la proporción de estomas en relación a las células eh, acompañantes y este tipo de cosas, no hemos visto variaciones significativas cuando vamos a ese nivel. ¿No? Bueno, como lo digo, eso lo hicimos en vegetación silvestre. En papas no hemos hecho ese detalle porque un poco el objetivo va un poco al objetivo, ¿no? El objetivo es justamente tratar de ver metodologías para poder acelerar, digamos, los métodos de umbrales a partir del cual uno pues decide o no regar, ¿no? Entonces, allí no, pues digamos, no se trata tanto detalle para ver agentes causales, más bien se trata de encontrar algún patrón a partir del cual pues uno toma una decisión, ¿no? Ahora, ¿cuál es el agente causal de todo esto? Ya desencadena, digamos, nuevas hipótesis para nuevas investigaciones, ¿no? Que sucede que eso es lo interesante, como conversábamos antes de ingresar al panel. Al final, cuando uno va investigando, salen más preguntas, ¿no? Que otra cosa. Y bueno, y sería interesante ver ya luego el mecanismo causal del verdor, como me comentaba, ¿no? El verdor lo hemos visto básicamente porque las plantas, las hojas son más pequeñitas, crecen menos, ¿no? Claro, las células son... Exacto, y parece que la concentración de clorofila o sea, parece que, digamos, la expresión de clorofilas se mantiene, pero con hojas pequeñas, y entonces las ves Claro. esto, ¿no? Pero bueno, tanto detalle no hemos entrado, sería fascinante el poder digamos, llegar a eso, a utilizar las herramientas, ¿no? Que ustedes han utilizado para poder comprender esto. Y puedo agregar a la pregunta que hizo Simón. Si en los distintos genotipos que ustedes fenotipifican no tienen en cuenta si tienen diversa densidad de estomas por superficie, porque el índice no solamente variaría en función de la apertura o cierre, sino también, como dijo Simón, en función de la densidad de estomas. Claro, cuando vas a un fenotipaje de mayor escala, ya a nivel de drones y todo esto, entran otros factores más. En el caso de los índices que están relacionados a reflectividad, son más importantes, digamos, la disposición de las hojas, ¿no? La cobertura de la planta, ángulos foliares, ¿no? Digamos, variables que están más relacionadas a la intercepción de esa luz, ¿no? Cuando llevamos a cámaras termales, sí, es probable que a ese nivel, a una escala, digamos, de planta, hoja, ya tengas otros digamos, otros mecanismos que puedan estar detrás morfológicos, como con los que mencionas, ¿no? Pero no hemos entrado a tanto detalle, digamos, todavía nos queda mucho por investigar en esa línea. Bueno, yo tengo algunas preguntas que me llegan a la plataforma, algunas no son preguntas. Fátima Tiziana dice, excelentes presentaciones, muchas gracias. Luego Pedro Rinieri acota que la doctora Taleisnik remarcó los logros del mejoramiento tradicional. Los aportes moleculares acelerarán los procesos de caracterización y selección para aplicar mejoramiento tradicional con o sin transgenes. De ahí la importancia de su exposición y aportes efectuados. El mejoramiento es gradual, lento y complejo. No se puede transpolar hidroponía al campo, solo avances mínimos de caracterización de genotipos. Voy por otra. Mónica Rocío
dice si han observado la respuesta a alta salinidad bajo diferentes fuentes de nutrientes como nitrato de amonio o nitrato de amonio, no sé, está con comas. ¿Alguno de ustedes ha observado eso? Nosotros no hemos trabajado, pero sé que hay grupos que trabajan en eso. Nosotros tampoco, digamos. No. Bueno. Después, Clotilde Andrade creo que dice, para la doctora Edith, dice, si el estrés por salinidad está relacionado con el estrés, está como incompleto, no sé si quiere, con el estrés oxidativo, ahí está. Claro, obviamente cualquier condición que altere el transporte de electrones va a generar estrés oxidativo, así que si bien la generación de estrés oxidativo es algo normal en el funcionamiento de la célula, se ve exacerbado bajo condiciones de estrés justamente por la alteración de los procesos de transporte de electrones en diversos mecanismos, fotosíntesis, respiración. El estrés oxidativo se genera en casi todos los compartimentos celulares, incluyendo el apoplasto. Así que sí se exacerba en condiciones de estrés. Y hay muchísimos trabajos que vinculan tolerancia al estrés con mayor efectividad en la mitigación del estrés oxidativo. Pero lo que no hay es generación de genotipos o de mejorados para determinadas componentes del control del estrés oxidativo. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene, no me están llegando más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o entre ustedes. Bueno, A mí Quizás complementar incluso lo que decía la doctora Edith, respecto a los ROS. Los ROS, digamos, se producen en condiciones normales, como decía ella, hay producción de ROS. La planta tiene sistemas de regulación de ese ROS, digamos, como nombró, está la catalasa, está la superóxido de inmutasa, hay varios sistemas, incluso hay sistemas enzimáticos y no enzimáticos encargados de la regulación de la especie reactiva de oxígeno. Lo que pasa es que durante el estrés se pasa por sobre el nivel aceptado de especies reactivas de oxígeno. exacto, O sea, claro. de hecho, nosotros envejecemos porque acumulamos grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno en nuestras mitocondrias, digamos. Y a la planta le pasa lo mismo, a las hojas les pasa lo mismo. Se empieza a producir un envejecimiento y finalmente la muerte Entonces, el poder manejar, digamos, apropiadamente la producción de especies reactivas de oxígeno es muy importante. La planta que nosotros trabajamos, tenemos un trabajo publicado junto con José Casareto, un colega tuyo peruano, digamos, David, mostramos, digamos, que la producción alta de alfa-tocoferoles a través de la expresión específica de un gen, digamos que está en la última etapa de la producción de alfa-tocoferoles, confería tolerancia, digamos, a sequía y a salinidad, justamente porque protege, ese alfa-tocoferol protege a los sistemas fotosintéticos de especies reactivas de oxígeno. Es un colector de especies reactivas de oxígeno que existe en el interior del cloroplasto. Entonces, lo que pasa es de que se producen especies reactivas de oxígeno en diferentes partes. En la raíz también se produce especies reactivas de oxígeno en la parte del apoplasto. La NADPH oxidasa que existe a nivel al lado fuera de la célula en las raíces, nosotros la estamos viendo ahora que una de las formas de disminuir esas especies reactivas de oxígeno es que la endocitosis atrapa a esa enzima y la mete en el interior y la captura dentro de una vesícula. Entonces ahora estamos estudiando si los autofagosomas que se forman en el interior es capaz de aniquilar esta proteína, etcétera. Digamos, hay un conjunto de procesos celulares que se producen ahí que son sumamente interesantes y que son muy amplios. Entonces resulta muy difícil poder hacer un mejoramiento genético, digamos, con una sola característica o ir a apuntar, digamos, a un solo gen, porque se te dispara por otro lado.
Eso. Simón, eso que mencionaste de que vesiculizan y sacan de circulación, por decir así, la NADPH oxidasa, también va a tener una consecuencia en la normal expansión de las células. Nosotros hace muchísimos años comprobamos que para que haya expansión celular tiene que actuar la NADPH oxidasa de membrana, es justamente una de las causas de la disminución del crecimiento de salinidades por disminución en la actividad de la NADPH oxidasa de membrana. Pero tal vez podría ser que estuviera vesiculizándose y metiéndose en la vacuola y por eso no hay. Mira vos. Bien. Lo interesante es que son estos eventos académicos, ¿eh? Porque Sí, seguramente sí. está todo publicado, pero uno se entera de cosas así, Sí, sí. de esta manera. Qué interesante. Y David, decime, ¿hay de estos métodos de fenotipificación, se han utilizado para fenotipificar para tolerancia a la salinidad? Porque a mí se me ocurre que fenotipificando para plantas más y menos secas, eso podría ser, ¿no es cierto? ¿Se utilizan? Sí, lo interesante de los métodos, por ejemplo, de termografía, bueno, y en general los métodos, digamos, de caracteres secundarios, ¿no? Como los que evaluamos, son, digamos, muchos de ellos no específicos, ¿no? Al estrés, ¿no? Es decir, y Sí. hay muchos metabolismos, el del metabolismo coincidente entre la respuesta al estrés hídrico y salino, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo en el ejemplo que mostré ahí, por ejemplo, con este suelo salino, también vimos que pues aquellos rasgos que nos servían que estaban relacionados con tolerancia, también servían para salinidad, ¿no? Entonces, Claro. ahí está, sí, definitivamente, creo que el reto sobre todo está en que nos afrontamos a situaciones en donde los estreses vienen mezclados, ¿no? Eso Y es hay un fundamental, eso reto, es ¿no? otra de las cosas, es Exacto. fundamental Entonces, eso. ahí viene encapsulado todo y claro, al final, entonces, claro, y haciendo una autocrítica, por lo menos a lo que yo hago, es que, claro, estamos hablando de diseños experimentales, de un experimento controlado, oye, pero anda al campo, pues, ¿no? Y en el campo vas a encontrar sal, vas a encontrar, qué sé yo, incluso hasta estreses bióticos, ¿no? Que es lo que estamos comenzando a trabajar ahora con un poco Claro. de inteligencia artificial, porque ahí lo interesante es que puedes, de alguna manera, pues, entrenar algoritmos para poder reconocer de manchas y este tipo de cosas, ¿no? Deep Learning, Machine Learning, para poder, entonces, en fin, ahí todavía está el reto, ¿no? Por un lado, un contexto de multiestrés, ¿no? Y por Sí, otro lado, ese es el contexto real. real, claro, pero un poco lo que decías, ¿no? A nivel de productores, a nivel de la vida real, entre comillas, ¿no? Entonces, salir de eso como investigador a veces, y también hacer una autocrítica, nos dicen, bueno, pues sí está muy bien lo que has hecho, has publicado todo lo que quieras, pero llévalo al campo, pues, ¿no? Y ese es un poco a veces el reto que tenemos. Creo que ese es un reto importante para todos los que hacemos ciencia. Sí, Es un sí. reto sumamente importante. Nosotros cuando llevamos el maíz transgénico que resultó finalmente tolerante a la sequía, uno de los problemas que uno menos se puede imaginar, digamos, ahí en el campo, cuando ya estábamos casi al final y teníamos las mazorcas, estábamos felices, pero necesitábamos contabilizar el número de granos, etc. Empezamos a encontrar una plaga de hormigas que se estaban llevando el almidón, digamos, en bolitas. Claro, o sea, era muy palatable el maíz. Así es que son múltiples los problemas en el campo, digamos. O sea, evidentemente nosotros usamos, en mi caso por lo menos, usamos ciencia básica tratando de encontrar algunos elementos que nos puedan permitir explicar algunos de los mecanismos que usan las plantas con el propósito de poder hacer mejoramiento genético, pero nuestro mejoramiento tiene que ser continuado por otros especialistas en breeding, que nosotros no somos los especialistas en eso. Entonces, algunas cosas se pueden usar como marcadores moleculares, qué sé yo, y Claro. resulta interesante para hacer selección asistida. Exacto. O edición génica, ahora que está un Claro, poco de moda. eso estaría bueno, sí. Tengo algunos comentarios auspiciosos. Victoria G dice, felicitaciones, excelentes charlas. Pedro Rimieri dice que son excelentes las exposiciones, las respuestas y los comentarios entre los tres expositores.
Elsa Lucila Camadro dice que es excelente el simposio, mis felicitaciones a los simposistas y a la coordinadora. Pobre. Ay, gracias a Elsa, Sí, hola cierto. Elsa. Ella fue la culpable de juntarnos aquí. Eso. No, miren, realmente para hacer un cierre, porque veo que no hay más preguntas, y también un poco para lo que comentó Edith, le quería decir, doctor Ramírez, que nosotros estamos trabajando con brasicáceas, particularmente con la mostaza de Etiopía, y también observamos las plantas con exceso de verde y más pequeñas como sensibles. Trabajamos con tolerancia a la salinidad. Aplicamos distintos tratamientos de sodio, de cloruro de sodio. Y observamos el mismo fenotipo que usted mostró de plantas muy oscuras, de hojas muy oscuras, con un alto índice SPAD y con hojas más cortas. Bueno, o sea que sí, esos dos estreses van de la mano casi con seguridad, casi con seguridad. Como a modo de hacer alguna especie de cierre de este interesantísimo simposio, quiero decir entonces que hemos tenido, cuando uno empieza un programa de mejoramiento por cualquier carácter en particular, pero si uno va a intentar lanzar cultivares tolerantes a algún estrés abiótico, lo más importante es acertar con las variables a determinar, para no perder tiempo, ¿verdad? Entonces, el doctor Ramírez nos ha hecho una exposición de variables a determinar cuando uno quiere hacer mejoramiento por tolerancia a la sequía. Variables de respuesta rápida y de respuesta lenta. También nos ha enseñado cómo acelerar el trabajo, porque como dijo el doctor Ruiz Lara, el campo es lo más difícil que hay y se trabaja con gran cantidad de materiales. Y cuando se trabaja en un campo de mejoramiento genético con gran cantidad de segregantes, hay que utilizar metodologías eficientes y que den resultados rápidos, como esa de las imágenes satelitales de los colores relacionadas con el color de las hojas. Ese aporte ha sido importantísimo, viene de digamos, la Catedral de la Papa, el Centro Internacional de la Papa en Lima, y se refiere a uno de los cultivos más importantes como alimento en el mundo. Después continuamos con el asombroso trabajo del doctor Ruiz Lara, y tan didáctica esa presentación que nos lleva a él, lo lleva a concluir y nos echa luz sobre cosas tan importantes como que el complejo RAB, GD1 y GAP y el tráfico vesicular están involucrados en la tolerancia al estrés salino. Realmente eso, cosas tan usted quiere establecer una prueba de concepto, en realidad un protocolo de trabajo que me pareció asombroso, muy importante. Gracias. Y finalmente concluimos con Edith, que trabaja en Argentina. Argentina es el tercer país del mundo con mayor superficie de suelos salinos después de Rusia y de Australia. Habrán observado que sí, ni nosotros lo sabíamos. Con uno de los libritos, hoy le comentaba a Edith en privado, antes de estar en público, ahí lo está mostrando. Ese librito fue el alimento para un grupo de trabajo de Balcarce, que quería empezar a trabajar en un estrés abiótico con objetivos de mejoramiento genético, y fue el inicio. La importancia de la red argentina de salinidad en Argentina, y en este contexto de cambio climático, lo importante que es una cosa por la cantidad de suelos salinos que tiene Argentina por distintas causas. Luego, el cambio climático. Es importantísimo para el mejoramiento genético, que va a ser el proveedor final de alimentos, y en este contexto más importante todavía se exacerba la importancia, contar con estos conocimientos de caracteres, de genes, de cultivares,
y de lo difícil que es, como nos dice Edith, utilizar las características fisiológicas, a veces, para que esos cultivares sean tolerantes al estrés abiótico en particular. Bueno, yo les quiero agradecer, el mejoramiento nunca muere, así que estamos siempre, ojalá nunca muera el mejoramiento genético en todas sus formas, tradicionales, con selección asistida por marcadores, con transformaciones genéticas, con la ayuda de la biotecnología. Les quiero agradecer la presencia, la disposición, los conocimientos, y que nos traigan tantos aportes para los que vendrán. Como dijo el doctor Ruiz Lara, nosotros no podemos, hay que ir al campo, necesitamos que sigan. Bueno, la importancia de los grupos interdisciplinarios en la investigación para tener una producción sostenida de alimentos en un contexto de cambio climático. A ver, creo que llegan algunas preguntas más. Dice, no, unos comentarios. Alicia Leonor, excelente el simposio y la interacción colosal entre los tres, aleccionador. Así que el mejoramiento genético, gracias a todos los que nos están aportando, nunca muere. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por exponer, a todos por escuchar. Ha sido un gusto. Un gusto muy grande, muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia, por la invitación. La verdad, un gusto tremendo. Gracias. Muchas gracias. Que se repita. Que se repita, sí, que esté muy bien. Que se repita personalmente. Mira, sí, por la próxima tiene que ser en la vivo. Próxima presencial. Exacto, la próxima en vivo. Eso. Adiós. Chao, Adiós y gracias. Adiós, chao, Adiós, que adiós. esté muy bien.